sobre cómo obtuvimos la Biblia. ¿Cuál fue la primera Biblia al español? La primera Biblia en el idioma castellano. Esto es muy interesante, así que vamos a empezar. Vemos que el castellano antiguo era inteligible con el latín, por lo que no había una necesidad tan urgente de traducirla. La primera traducción completa fue la Biblia del rey Alfonso X de Castilla. La Biblia de Casiodoro de Reina y la Reina Valera incluían los 7 libros deuterocanónicos. En el año 382, el Papa Damaso I define una lista completa de los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Le encarga a Jerónimo que vaya a Palestina y traduzca desde los idiomas originales al latín, que era el idioma vulgar, es decir, del pueblo. Por eso le dieron a la Biblia el nombre de la Vulgata. Después, en el año 476, ocurre la caída del Imperio Romano en Occidente. El pueblo habla latín en España, Francia e Italia, pero sus nuevos reyes ahora hablan idiomas alemanes. Y por esto en el año 516, en el Concilio de Tarragona, se reúnen los obispos de España y prohíben la traducción de la Biblia a cualquier idioma que no sea el latín. Es decir, el vasco, el lusitano, el suevo, el vándalo, el visigodo, el gótico. Esto se hizo por las invasiones germánicas para evitar que se implantara el arrianismo y para que no se perdiera el significado de la traducción. Del latín que hablaba el pueblo en esa época viene el catalán, el gallego, el castellano. 500 años después, el castellano deja de ser tan entendible con el latín, por lo que el rey Alfonso X de Castilla decide traducir la Biblia del latín al castellano, formando parte de un proyecto de historia universal que tenía en su época para documentar la historia universal, llevada a cabo por la Escuela de Traductores de Toledo entre el 1260 y el 1280. Es una traducción literal al castellano medieval. Se usó de referencia a algunas traducciones parciales y anteriores y manuscritos hebreos. Su lenguaje es el de obras como el Cantar de Miocid. Según muchos comentaristas protestantes, la Biblia alfonsina de 1280 es una paráfrasis de la Vulgata. Aquí en este ejemplo que vamos a mostrar a continuación vemos que es un texto no solamente fiel, sino que es prácticamente exacto al latino, mientras que la Torres Amat, una Biblia traducida también de la Vulgata, es interpretativa tal como lo es la Reina Valera o la mayoría de Biblias para ese hecho. Si vemos el versículo 46, dice en la alfonsina, Edíjoles, escripto es así coniune a Cristo padecer, resucitar a tercer día. Mientras que la Torres Amat añade la frase que está presente en el griego original, pero no en la Vulgata, que dice entre los muertos. Es igual hasta ese punto, pero la Torres Amat corrige ese error de la Vulgata. Pero vemos que entonces la Biblia alfonsina es una traducción literal de la Vulgata, no una paráfrasis. Y si vamos al versículo 48, vos testimunas o desde estas cosas. Dice también, vosotros sois testigos de estas cosas. Es lo mismo, literalmente del latín, pero en el idioma de esa época, no es una paráfrasis. Otras Biblias antiguas completas tenemos la Biblia del rey Alfonso V de Aragón, desde el latín, la Biblia del Alba, se hizo desde el hebreo y latín. Después Biblias que no fueron autorizadas, ya después de la Reforma, la Biblia del Rabino Salomón, el Nuevo Testamento de Francisco Encinas, que fue presentado al rey Carlos, pero él la rechazó, y después la Biblia Ferrara, traducido para los judíos que hablaban judeo-español, y el Nuevo Testamento de Venecia. Entonces vemos que la Iglesia Católica, a pesar de tener la Vulgata como oficial, había algunas traducciones circulando ya al castellano. El sacerdote agustino Martín Lutero cuestionó los 7 libros deuterocanónicos, por lo que los llamó apócrifos y los movió a una sección aparte. Lutero tradujo la Biblia por sí mismo en 1522 e hizo varios cambios para justificar sus doctrinas. Los príncipes alemanes usaron esta nueva doctrina como excusa para rebelarse contra el rey Carlos. Desde 1826, es decir, 300 años después, se removieron estos 7 libros que Lutero cuestionó de las Biblias protestantes. Lutero también cuestionó Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis, movió incluso para el final todos. ¿Por qué los protestantes confían en Lutero para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo? Entonces el sacerdote Casiodoro de Reina empezó a traducir la Biblia en España sin permiso de sus superiores. Por eso escapó con otros 12 monjes a Ginebra en 1557 y viajó por Europa participando de la Reforma. La Inquisición española prohibió su literatura y le prohibió volver al país. La Biblia del Oso en 1569, traducida desde el texto masorético y del griego de Erasmo, texto recibido, muestra los grandiosos elementos del idioma español medio, incluyendo también los libros deuterocanónicos. Casiodoro de Reina fue perseguido por la Iglesia Católica, por la Iglesia Anglicana y por los calvinistas. A pesar de sus diferencias, pues trataba de mantenerse neutral entre católicos y protestantes. Después, la primera revisión de la Biblia del Oso, la de Cipriano de Valera. Cipriano mueve todos los libros deuterocanónicos a su propia sección,
y también remueve todas las referencias cruzadas hacia esos libros. La imprenta llegó a España desde el siglo anterior a la Reforma. España era el tercer país con más universidades después de Francia e Italia. La censura de la Inquisición se hacía por motivos políticos para mantener la integridad del reino. Las Biblias traducidas desde el texto de Erasmo fueron prohibidas por el rey Carlos I de España, ya que teniendo que luchar una guerra civil en Alemania, donde era emperador, en contra de los protestantes, no iba a permitir que pasara lo mismo de nuevo. Las traducciones católicas se hicieron desde la Vulgata, porque tenían fuentes más antiguas hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Entonces vemos que los libros deuterocanónicos se usaron desde el siglo IV hasta el siglo XVI. La Biblia Alfonsina, la primera Biblia al castellano. Después la Biblia Reina Valera incluyó estos mismos libros deuterocanónicos por 300 años hasta la versión de 1862. Y después vinieron traducciones católicas de la Vulgata como la Biblia Felipe VI o San Miguel, la Biblia Torres Amat, que fueron usadas por la iglesia para el estudio y la prédica. Eventualmente, en el año 1831, la Biblia de Vence fue la primera traducción de la Biblia al español en América. Después, la Biblia de Hünemann fue la primera Biblia en traducirse al castellano directo desde la Septuaginta. En 1862 se remueven los libros deuterocanónicos de la Reina Valera. En 1943, el Papa Pío XII promueve la traducción de las Biblias católicas directos de los idiomas originales. En 1944, la Biblia Nacarcolunga, de la Biblioteca de Autores Cristianos, es la primera Biblia católica al español directa de los idiomas originales. Después se funda las Sociedades Bíblicas Unidas. Y en 1947 se descubren los manuscritos del Mar Muerto, que son algunos de los pergaminos hebreos más antiguos que hay. En 1960, la Reina Valera recibe una revisión por parte de las Sociedades Bíblicas Unidas, y esa versión de 1960 se vuelve la Biblia más vendida en español y la más circulada hasta la actualidad. En 1967 se publica la Biblia de Jerusalén de Deselé de Brouwer, que es la Biblia católica más extendida. En 1979 se publica la Biblia Dios habla hoy, una Biblia protestante con el objetivo de ser ecuménica, incluye los libros deuterocanónicos, también de las Sociedades Bíblicas Unidas. En 1981 se publica la Biblia Libro del Pueblo de Dios, que es usada por el Vaticano en su página web, también en Argentina. Es una Biblia argentina. También de los movimientos de traducciones de Estados Unidos al inglés también se hacen versiones equivalentes en castellano. En conclusión, la Iglesia ha enseñado a todos los pueblos en su idioma desde el Pentecostés. La política ha obstruido la labor de la Iglesia y ha causado divisiones. Hay que concentrarnos en predicar la verdad de Cristo y no en pelear. La ignorancia de las Escrituras es ignorar a Cristo. Entonces, hermanos, espero que este video les haya gustado. Espero que me digan en los comentarios qué fue lo que más les gustó, qué les gustaría ver en un próximo video. Y pronto veremos un video sobre los libros deuterocanónicos. Para los hermanos en Cristo y que han visto el presente video, referente a lo narrado en audios, los escritos, incluyendo las imágenes, saquen cada quien sus propias conclusiones. Ve nuestros videos en YouTube, suscríbete con nosotros, toca la campanita para recibir nuevas notificaciones, dale me gusta y comparte nuestros videos. Que la paz de Yahvé, de Cristo y con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.